Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Voy a mostrarles cuáles son las causas y soluciones a la pérdida de potencia del motor. Hay básicamente dos situaciones en las que el motor pierde potencia. El motor va perdiendo potencia cada vez que lo utilizamos y lo notamos luego de varios meses. Esa es la primera situación. En ese caso, lo que yo recomiendo es que primero limpien el cuerpo de aceleración. Utilicen un bote de spray limpiador de carburadores. Simplemente sacan todo el cuerpo de aceleración y hacen la limpieza. Al acumularse carbonilla dentro del cuerpo de aceleración, simplemente ya no tiene la eficiencia como cuando está limpio. Por eso se reduce la potencia del motor. Ese es uno de los primeros pasos que deben realizar para eliminar la pérdida de potencia del motor. El segundo paso que tienen que hacer es sobre el filtro de aire del motor. Este es un filtro de aire que ya está demasiado sucio, deben cambiarlo. Voy a mostrarles cómo es un filtro de aire nuevo. Como se dan cuenta, pues hay una diferencia abismal, y esta reducción de aire hacia el interior del motor lo que hace es que se reduzca la potencia del motor. Luego de que hayamos cambiado el filtro de aire, tenemos que cambiar el filtro de gasolina del motor. Es muy similar a este en todos los vehículos. Cuesta alrededor de 6, 7 u 8 dólares, porque este filtro, al taparse, simplemente hace que la presión de gasolina hacia los inyectores sea más baja. Una vez que hemos cambiado el filtro de gasolina, tenemos que pasar ahora con el tema de las bujías. Básicamente hay dos tipos de bujías para los motores, como esta, que es una bujía de cobre, una bujía estándar, y quiero mostrarles una situación. ¿Por qué es necesario cambiarle? Las bujías se empiezan a chispear y hacen que, por ejemplo, el cilindro en el que está esta bujía deje de operar o opere generando muy baja potencia. Entonces, estas bujías, que son normalmente de cobre bañadas en níquel, deben cambiarse cada 10.000 kilómetros. Las bujías de iridium generalmente son unas bujías un poco más delgadas y deben cambiarse cuando ya han superado los 50.000 kilómetros. Como se darán cuenta, hay una diferencia bastante grande. Las bujías de iridio son bastante costosas, cuestan alrededor de 4 a 5 veces lo que cuesta una bujía de cobre estándar. Entonces hay que cambiarlas para eliminar el problema de reducción de potencia en el motor. Otra situación que tienen que realizar conjuntamente con los 4 pasos anteriores es sacar los inyectores. Deben sacar los 4, 6 u 8 inyectores que tenga el vehículo y realizar una limpieza, porque la gasolina que llega hacia los inyectores generalmente viene con suciedad y va haciendo que los inyectores se taponen paulatinamente, reduciendo la potencia del motor. La segunda manera en que un motor pierde potencia es de forma intermitente, ya sea por periodos largos o por periodos cortos, y sucede porque posiblemente está floja una bujía. Voy a mostrarles lo que tienen que revisar. Puede estar también suelto un cable de alta tensión de una de las bujías y voy a mostrarles cómo empezar a revisar. Tenemos que empezar a revisar en cada uno de los cilindros que las bujías o los módulos de las bujías se encuentren firmes, como primer paso. Luego debemos revisar que los conectores estén firmes en todos los módulos o en todas las bujías. Pero miren lo que sucede en este caso. Hay uno de los módulos de las bujías que se encuentra suelto. Esto puede haber pasado porque en las vibraciones del vehículo pues simplemente se va aflojando porque quedó mal instalado al momento de alguna inspección o de algún cambio, y eso hace que cuando vibre el vehículo este cilindro en particular deje de funcionar. Lo mismo hay que hacer con los inyectores. Los inyectores se encuentran a este lado, entonces hay que revisar que todos se encuentren firmes, y también los conectores hay que tirarlos hacia arriba para confirmar que se encuentran firmes. En este caso también puede darse que un conector suelto de uno de los inyectores simplemente hace que el cilindro deje de operar. Cuando uno de los conectores de los inyectores está suelto, ya sea porque se ha roto la vincha o porque igualmente que sucedió con el módulo
de la bujía está mal instalado, simplemente este inyector no va a operar y todo el cilindro no va a contribuir con potencia hacia el motor. Ahí vamos a notar que el motor pierde potencia de forma intermitente. Entonces lo que hay que asegurarnos es de ponerlo bien en su lugar, ver que todos sus seguros se encuentren bien, y lo mismo para el resto de los otros inyectores. Tenemos que revisar adicionalmente, por ejemplo, el conector del cuerpo de aceleración electrónica, que no se encuentre suelto, porque muchas de las veces la vibración hace que se afloje y se produzca una intermitencia en la potencia del motor, haciendo que la potencia suba y baje dependiendo de si vamos por un camino rugoso o por un camino liso. Dentro de los conectores que deben revisar, también deben revisar que el sensor MAP se encuentre conectado. En este caso el sensor MAP se encuentra aquí sobre la entrada del cuerpo de aceleración. En otros casos se encuentra más visible, pero tienen que ubicarlo y revisar que el conector se encuentre firme para que no haya pérdida de potencia. Tenemos que revisar cualquier tipo de conector que veamos, cualquier conector eléctrico que veamos, confirmar que se encuentra firme, al igual que la batería. Si el terminal de la batería se encuentra suelto, con una vibración simplemente se va a salir y va a volver a conectarse, haciendo que el motor tenga una pérdida de potencia momentánea. Tenemos que revisar esto, asegurarnos de que se encuentre firme. Por último, quiero indicarles también que si no llegan a tener una respuesta positiva en solucionar la pérdida de potencia del motor, tienen que pensar en revisar la bomba de gasolina. La bomba de gasolina tiene internamente un motor como este, muy similar. Este es un motor de 12 voltios perteneciente a una bomba de gasolina, y generalmente con el paso de los años, a los 3-4 años, y sobre todo cuando manejamos con un cuarto de gasolina o menos, este elemento tiende a calentarse y se daña internamente, reduciendo la presión de gasolina. Como último paso, deberían revisar la bomba de gasolina o cambiarla en caso de ser necesario